Bienvenidos hermanos a la catequesis parroquial La Alegría del Amor. En este video se desarrolla la síntesis del capítulo 3, abarcando los numerales del 58 al 88. La mirada puesta en Jesús, vocación de la familia. Iniciemos. Queridos hermanos, vamos a continuar ahora con la síntesis de este hermoso documento del Papa Francisco, Amor y Leticia, sobre la alegría del amor. Me corresponde hacer un breve repaso del capítulo 3, que tiene como título La mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia. Como realmente Jesús, el Señor que vivió en una familia, que creció en la familia de Nazaret, es la inspiración para todas las familias. En medio de la realidad de cada una, Jesús sigue siendo la propuesta y la fuerza que impulsa a vivir la vida de la familia. Como introducción a esta síntesis de este capítulo 3, podríamos decir que el Papa nos invita a que siempre volvamos a esa resonancia del primer anuncio. El Papa lo dice de esa manera: lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y lo más necesario es el anuncio de Jesucristo en la vida de las familias. Muchos de ustedes que participan en las comunidades o en los grupos han tenido ya esta recepción del querigma, del primer anuncio del Evangelio, y eso ha constituido también seguramente una experiencia nueva de vida y por lo tanto una experiencia de vida familiar diferente cerca del Señor. Por eso cada familia en cada momento debe renovar el querigma, debe renovar ese anuncio, que la evangelización constituya para cada familia el anuncio de la buena nueva de la familia, de la buena nueva de la presencia de Dios en la vida de las familias. Este capítulo también nos hace una síntesis acerca de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. Veamos en 5 puntos, vamos a ver la síntesis de este capítulo. El primero: Jesús recupera y lleva a plenitud el proyecto divino de la familia. Podríamos recordar de una manera muy especial aquel pasaje del Evangelio cuando Jesús exhorta e invita para recordar aquel mismo pasaje del libro del Génesis, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. También aquel pasaje, ¿verdad?, cuando Jesús, el Señor, dice: por eso dejará el hombre a su padre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces lo que Jesús realiza es definitivamente una presencia suya en medio de las familias. Jesús vive en su tiempo en realidades también familiares, entra a la realidad familiar. Por ejemplo, Jesús estuvo en las bodas de Caná de Galilea. Jesús estuvo con la familia de Pedro cuando Jesús hace una curación y comparte con la familia de Pedro. Para Jesús era una experiencia especial ir a la casa de Lázaro, que era su amigo, y sus hermanas Marta y María, como una experiencia también de familia. Jesús, entonces, el Señor comparte con ellos. Y sobre todo Jesús crece en el seno de una familia. Jesús está en el secreto de Nazaret y por lo tanto puede la familia de Nazaret ser el ejemplo de amor, ser el ejemplo de sencillez y, como dice el Papa Francisco, tiene un carácter sagrado. Por lo tanto, Jesús entonces lleva a plenitud esta experiencia de familia, este proyecto divino de el amor de Dios manifestado en una familia. En un segundo momento podríamos recordar entonces que en el capítulo 3 se nos hace memoria de algunos documentos que la Iglesia ha
publicado y que tiene para las familias, para las distintas familias, y que puede ser realmente una ocasión para que cada uno de nosotros piense en la necesidad de profundizar en estos documentos. Nuestras comunidades, nuestros grupos, nuestras asociaciones, todos los discípulos de Jesús estamos invitados a profundizar en la fe y a profundizar en estos documentos que la Iglesia nos proporciona para poder tener más elementos de vida dentro de la familia. Entonces, esta parte del capítulo 3 nos habla, en primer lugar, de que hay una gran colaboración, una gran ayuda en el Concilio Vaticano II, especialmente en dos grandes constituciones. Una, la Lumen Gentium, luz para las gentes, que habla acerca de la Iglesia, y el otro, la Gaudium et Spes, eso quiere decir la Iglesia que está en diálogo con el mundo. Y entonces aquí nos recuerda ante todo que Jesús el Señor ha constituido el matrimonio y la familia como un don divino, que Jesús sale al encuentro de las familias y que por lo tanto la Iglesia sigue reconociendo a la familia como un gran don de Dios y como un servicio extraordinario a la sociedad y también para la Iglesia. Entonces estos dos documentos del concilio nos refieren, ¿verdad?, a la familia y nos hacen descubrir la grandeza que la familia tiene para la comunidad. Luego hay otros dos documentos, uno que se llama Humane Vitae, la vida humana, y el otro Evangelii Nuntiandi, que son del Papa Pablo VI. Aquí lo que nos recuerdan estos documentos es la conciencia tan grande de la paternidad y el don de la familia en el mundo. La conciencia de la paternidad, del cuidado, de la protección de la vida humana, de la protección del ser humano, del ambiente necesario para que crezca un ser humano. Y por lo tanto, sería importante que para nosotros los cristianos recordemos estas exigencias de los documentos de la Iglesia que nos hacen descubrir la gran importancia de crear dentro de las familias un ambiente de vida cristiana. Esa sería como una pregunta muy importante para nosotros en este tiempo. ¿Son nuestras familias un ambiente de vida cristiana? ¿Son nuestras familias un ambiente donde se respire el Evangelio, donde se vivan los valores del Evangelio? También podríamos preguntarnos qué podemos hacer para que realmente las familias, todas las familias, tengan este ambiente, lleguen a tener este ambiente de vida cristiana. Esa es una tarea muy grande para nosotros. También hay un documento del Papa Juan Pablo II, Familiaris Consortio, que nos habla acerca de la familia como vía de la Iglesia, donde la familia se construye cada día, donde el amor se edifica cada día, con sus luces y sus sombras, pero se va edificando cada día la vida de la familia. Y por último, un documento del Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, que habla acerca del amor como el principio de vida de las familias. Es decir, si realmente hay amor, si el centro de la familia es el amor, entonces obviamente surgirá el perdón, la reconciliación, la responsabilidad, el diálogo, la comunicación. Entonces en estos documentos lo que la Iglesia nos propone es escucharlos y es también ponerlos en práctica en nuestras familias. Hoy podríamos nosotros decir que estamos repasando un documento, por eso estamos haciendo esta síntesis, un documento valiosísimo que es Amoris Laetitia del Papa Francisco. No podíamos dejar desapercibida esta inmensa aportación para todas las familias. Por eso les invito para que a continuación sigamos con los otros puntos que nos darán la pauta de esta síntesis que estamos realizando. Para continuar con nuestra síntesis del capítulo 3, vamos a recordar otro pensamiento que ya hemos visto anteriormente, pero que aquí en el capítulo lo vuelve a recalcar. Es recordar que la familia es una comunión de personas
Cuando hablamos de comunión de personas, estamos haciendo referencia al misterio de la Santísima Trinidad. Y estamos ante todo haciendo referencia a que lo que vincula verdaderamente a la familia es el amor verdadero. Por eso podemos decir que en esta familia, en medio, en el centro, está nuestro Señor Jesucristo, quien ha revelado el misterio de la Trinidad, el misterio del Padre y del Espíritu, para que nosotros podamos vivir en una auténtica comunión. Si hay amor, si Jesús está en el centro de cada familia, pues se podrán superar tantos males que hoy aquejan a la familia. En el capítulo anterior recordarán de todas estas situaciones negativas, adversas, estos desafíos que hay para la familia, recordando y viendo ese misterio tan grande de la familia. Podríamos decir nosotros lo que en el numeral 72 nos recuerda para la vida matrimonial, que el numeral 72 tiene esta intuición tan bonita. El sacramento del matrimonio no debe ser visto como un yugo insoportable, sino tiene que ser un don para la santificación de cada persona. Aquí cabe realmente la pregunta y la importancia de reflexionar de que la vida matrimonial, aún en medio de sus pruebas, de sus dificultades, de sus desavenencias, pero debe ser reconocido no como un yugo que ya no se soporta, sino que debe ser reconocido también como un don de Dios que sirve para la santificación. Tengamos esto muy en cuenta, porque al encontrarnos realmente ya con familias hechas, pero también las familias que vienen adelante, las familias que serán constituidas, los jóvenes que se están preparando para el matrimonio, deben reconocer que el matrimonio es un don de Dios, es una vocación y por lo tanto la familia que constituyan nacerá de ese amor reconocido como una vocación, como una llamada para santificarse, para vivir plenamente su vida al servicio del mundo y al servicio también de la iglesia. Aquí recordamos también en esta parte que el bautismo nos hace hijos de Dios y nos ingresa a la vida de la comunión de la iglesia. Pero ante todo esto, recordemos que el bautismo también es este don, este regalo de Dios que tenemos para poder vivir nuestra vida de fe. Ya los matrimonios, en el día de su boda, obtienen pues esta gracia de Dios en el matrimonio, que ya ha sido recibida en el bautismo. Recordemos que ya en el bautismo se ha recibido una gracia, pero Dios lo plenifica y Dios también lo santifica por medio del sacramento del matrimonio. Y en el numeral 75 nos habla de algo muy importante, y es que los contrayentes en el matrimonio, los ministros del sacramento, son los mismos contrayentes. Para los otros sacramentos recordemos que la presencia del sacerdote es importante, pero en el matrimonio los ministros propios del sacramento son los mismos contrayentes, especialmente en el momento del consentimiento, cuando acepta el uno al otro. Te acepto como mi esposo, como mi esposa, prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Luego hay otro punto también importante, y es que el Papa nos refiere también a las situaciones particulares que hay en la iglesia. A veces hay familias que han sufrido situaciones dolorosas, matrimonios rotos, madres solteras, situaciones que se dan y que están en el camino de la vida de la familia, y nosotros no somos ajenos a esta situación. Con todas esas situaciones de alegrías y de preocupaciones, ante todo, el Papa nos habla de acercarnos a estas familias con un gran amor, con una gran ternura, con una gran cercanía, porque es el ambiente que vamos a formar en la iglesia, es un ambiente de misericordia, un ambiente de amor, para poder recuperar verdaderamente a la familia y para que todos nos sintamos también miembros de una familia que es la familia de los hijos de Dios. Aquí se reconoce también en esta parte que los hijos son una comunidad de vida y de amor,
que los hijos son reconocidos como un don de Dios. Los padres no se convierten en dueños de sus hijos, sino que tienen la responsabilidad de educarlos en los valores cristianos, en los valores humanos, pero que al final también ellos toman sus decisiones y que son reconocidos como un don de Dios, como un regalo de Dios, como una oportunidad en que se puede imitar a Dios en la paternidad y se puede imitar a Dios en la maternidad, al punto de que el ambiente que se forme dentro de la familia es esa responsabilidad y ese amor que Dios ejercita en cada una de las familias. Reconocen aquí también los padres sinodales y el mismo Papa Francisco de las familias que han recibido a niños en situaciones especiales o también que han tenido hijos con alguna situación particular, una enfermedad o alguna parálisis o alguna situación especial. Se reconoce la inmensa gratitud y también la misericordia ejercida en esos casos, a los cuales realmente no es un castigo, sino que es una oportunidad de amor, de descubrir el gran amor de Dios. Nosotros podríamos, por ejemplo, ver a algunas instituciones que tienen a niños con capacidades especiales, que tienen niños con algún síndrome especial, y que realmente ellos manifiestan y reflejan en una familia o en una institución el inmenso amor de Dios y que son recibidos con un gran amor. Otro de los puntos importantes también de esta síntesis es recordar entonces la educación de los hijos. La familia es la primera escuela. La familia es el primer ambiente, el lugar que tiene la primera responsabilidad de la educación cristiana y de la educación humana. La escuela y la iglesia hacen un papel subsidiario. Eso quiere decir de que colaboran, de que ayudan, pero la primera responsabilidad siempre es de la familia. Nadie podrá quitar la responsabilidad primordial que es la familia para la educación de los hijos. Entonces, al final, hermanos, como conclusión podríamos decir que estas familias, que todas nuestras familias se esfuerzan por vivir y por permanecer fieles al Evangelio. Nos recuerda ya al final siempre que la familia es una iglesia doméstica, que la iglesia tiene que ser constituida también como una familia de familias y que las familias son un bien inmenso para la sociedad y para la iglesia. Queridos hermanos, estos son unos puntos a grandes rasgos que nos pueden ayudar en la meditación de este tercer capítulo al cual nos podemos acercar y que esto sobre todo nos sirva a cada uno de nosotros para ir propiciando también un ambiente de cercanía a las familias. Que el documento está muy interesante, muy bonito, pero más allá de las ideas nos interesa que concreticemos en nuestra parroquia y en nuestras familias la alegría de que Jesús está en medio de ellas y de hacer verdaderamente las familias una comunidad, una comunión de amor, y que todos en la iglesia nos sintamos miembros de esta familia de familias, que es la alegría que Dios nos puede dar. El Señor les bendiga a todos y continuemos en nuestra reflexión. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén.
Persevera en tu lectura y comparte esta reflexión con familiares y amigos. Dios te bendiga.